Saludamos a Federico Díaz Granados, poeta, escritor colombiano, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes a todos ustedes, a toda la audiencia, y muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Bueno, sería más fácil hablar, y más en su caso que es prácticamente familiar del Gabo, hablar sobre lo que viene haciendo Gabriel García Márquez, sobre sus aportes a la cultura y a la literatura, y no hablar sobre su legado, sobre lo que dejó para muchos en el mundo, donde dicen incluso algunos titulares, no hablan de la muerte de Gabriel García Márquez, sino la muerte de un mundo. ¿Para usted es un mundo, precisamente, Gabriel García Márquez, un mundo aparte? Sin duda alguna, es un mundo, es un lenguaje absolutamente original. Su obra le ha aportado un vigor y un significado a la lengua española que sin duda no fue la misma después de todo este legado de Gabriel García Márquez. Yo lo que siento es que no murió un mundo, no ha muerto ese mundo, no ha muerto ese universo. Por el contrario, ahora se va a revitalizar mucho más porque va a ganar muchísimos lectores en todo el ámbito hispánico y en todo la orbe. En ese sentido, pues ha muerto físicamente García Márquez, pero su mundo en este momento empezará a brillar y a florecer mucho más. A veces las comparaciones son odiosas y más en este sentido, pero ¿podría decir entonces que dentro de ese mundo, él es el dios de ese mundo, que sigue allí? Pues recordemos que la tesis doctoral del Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa sobre Gabriel García Márquez se tituló Gabriel García Márquez, historia de un deicidio, y de una otra manera deicidio, pues venía esa palabra a configurar lo que sería García Márquez, un creador de mundos, de personajes, de carácter, de una lengua, de dotar de atmósferas y de una mitología a toda una obra. En esa medida, pues García Márquez es el gran creador. Uno podría decir que creó el mundo en 7 días o en 100 años de soledad, pero que sí fue sin duda alguna el creador de todo un mundo. ¿De allí ese realismo mágico, un mundo cargado de realismo y magia a la vez? Sin duda, aunque el mismo García Márquez en el discurso La soledad de América Latina, que es el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, empieza a citar una cantidad de ejemplos, desde los cronistas de Indias hasta crónicas contemporáneas, y de una u otra manera justifica que él no es el inventor de un realismo mágico, sino por el contrario es un traductor y un gran representante de lo que vendría a ser una corriente latinoamericana donde los acontecimientos de la vida cotidiana ocurren con cosas aparentemente fantásticas para los ojos de los europeos o de cualquier otra latitud. En ese sentido, García Márquez lo que hizo fue traducir a la perfección un mundo como fue ese mundo americano, ese mundo que podría nacer perfectamente en Macondo o en el Caribe, pero que está hablando de todo, de todas las latitudes y meridianos de América Latina, porque está recreando precisamente esas mitologías, está recreando esa fantasía, está recreando esa magia. Yo creo que ese, entre otros aportes, vendría a ser el de la traducción de un mundo y de todo un estilo a través de un lenguaje absolutamente original. ¿Dónde está o cuál es ese Macondo del día de hoy? Pues Macondo perfectamente podría ser Aracataca, la zona bananera, Cartagena, las sabanas de Sucre, pero también podría ser, así como lo es Comala de Juan Rulfo, lo podría ser cualquier paraje latinoamericano. Uno podría entender que el Caribe, como lo mencionó alguna vez García Márquez, no se circunscribía sencillamente a la costa norte de Colombia y las Antillas y Venezuela, sino que el Caribe nacía en el corazón del río Mississippi, por eso las atmósferas de Gabriel García Márquez son tan cercanas a esas atmósferas de William Faulkner y a toda esa poesía y ese mundo tan poético que nos legó un William Faulkner en el corazón de los Estados Unidos. Un corazón de los Estados Unidos que, si vamos a ver la tendencia política que en algún momento, durante toda su vida, tuvo Gabriel García Márquez, ¿dónde lo tendría? ¿En qué corazón tendría los Estados Unidos?
Más allá de la literatura, obviamente. Sin duda alguna, yo creo que en ese corazón caribe de los Estados Unidos, en New Orleans, en el río Mississippi, recordemos que más allá de la ideología política o de las posiciones políticas de Gabriel García Márquez, pues así como era tan cercano a Fidel Castro, lo era también de Bill Clinton, y pues Bill Clinton nace en Georgia y desde allí homenajea 100 años de soledad como uno de sus libros de cabecera y uno de sus libros favoritos. William Styron, recordemos cómo William Styron, este gran narrador norteamericano, también hacía parte de este mundo cercano de Gabriel García Márquez. El jazz, por supuesto, esos barcos que entraban llenos de inmigrantes, de instrumentos musicales, de familias exiliadas por el río Mississippi a poblar el sur de los Estados Unidos. Yo creo que ahí está también el corazón de García Márquez. ¿Por qué un corazón de izquierda? Sin duda porque en el mundo contemporáneo el humanismo, pues de una u otra manera está del lado de muchas razones o de muchas posiciones que busquen por una equidad social y por una equidad histórica. García Márquez, yo creo que ante todo lo que fue un antitirano en el sentido estricto de la palabra, aunque la figura del dictador era una figura que le seducía muchísimo dentro de la mitología de su obra. Recordemos El otoño del patriarca, El militar de la mala hora, el mismo general en su laberinto alrededor de la vida de los últimos días de Bolívar. Esa figura del militar, como lo fue el coronel Márquez, que tanto marcó en la niñez de Gabriel García Márquez, pues le vino a configurar toda una mitología alrededor de esa figura en la que él mismo afirma fue la única figura mítica que dio América Latina. La figura del dictador fue la única figura mítica como héroe que dio América Latina, una manera de querernos parecer a las grandes monarquías. Pero en ese sentido, García Márquez fue pues todo un epicentro de consultas políticas donde por supuesto su corazón estaba en la izquierda, como podía ser legítimo que igual fuera de derecha, como lo son muchos escritores también del mundo, pero que sin duda alguna todo este universo pues también prefiguraba una gran pasión por la historia y por las ideas políticas. A García Márquez lo consultaban políticos de distintas tendencias, así como lo consultaban los hermanos Castro, lo podía consultar Felipe González o François Mitterrand o presidentes latinoamericanos que acudían siempre a su consejo o a su asesoría o a su palabra en determinados momentos. Era una figura que conglomeraba muchísimas ideologías, pero sin duda pues un hombre de izquierda que además nunca lo ocultó y nunca lo negó. Más allá de las ideologías, ¿se puede decir que Gabriel García Márquez era un hombre demócrata cuando veíamos, por ejemplo, su gran amistad con los hermanos Castro, incluso con el propio Hugo Chávez, que para algunos sectores en Venezuela o en el mundo dista mucho de lo que es una persona demócrata? Sin duda García Márquez era un amante de la democracia y yo creo que antes de emitir algún tipo de, digamos, de juicio político alrededor de la ideología de García Márquez, había que ver cuáles eran los trasfondos que reunían todo este tema político alrededor de nuestro premio Nobel. Sin duda alguna, su amistad con Fidel Castro era una amistad que iba más allá inclusive de la ideología política. Eran otros tipos de afinidades también lo que los reunía. Afinidades que se vienen a confirmar en las memorias tanto de uno como otro, que prácticamente nacen sin haberse encontrado en el 9 de abril acá en Bogotá, cuando los dos coinciden en ese fatídico episodio y cada uno con una mirada de lo que vendría a ser la historia no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. A partir de ese fenómeno los empezaba a reunir. Y de ahí en adelante toda la propuesta estética de García Márquez, a través de su obra y a través de ese mundo que crea, cómo los fue reuniendo. A pesar de todo esto, yo creo que vale la pena destacar cómo García Márquez fue un gran negociador secreto de muchísimos procesos, por ejemplo en Cuba, inclusive en Venezuela, cómo muchos disidentes políticos tuvieron en García Márquez de manera muy secreta, tuvieron a un gran vocero que precisamente por su cercanía con Fidel Castro pudo
negociar de manera secreta pues muchísimas excarcelaciones, muchísimos exilios hacia los Estados Unidos. Federico, ¿cuál era la relación o cómo fue esa relación que tuvo Gabriel García Márquez con los expresidentes que pudieron pasar por su historia, los expresidentes colombianos? Y si tal vez esto llevaría al propio Álvaro Uribe Vélez a darle un jalón de orejas, un regaño a la congresista María Fernanda Cabal, quien aseguraba que el Nobel iría al infierno por su ideología. Bueno, pues yo creo que lo que manifiestan las redes sociales, sin duda alguna, tiene que ver con el malestar que generó en un país que está de luto y en un ámbito hispánico, porque no solamente es Colombia, sino toda la patria cervantina la que está de luto con la partida de García Márquez, pues obviamente con una indignación frente a las palabras desafortunadas de María Fernanda Cabal. En eso que mencionábamos hace un momento de la cercanía de García Márquez con los expresidentes y de su cercanía con la democracia, uno podría afirmar que nuestro Nobel siempre fue una persona cercana a muchos de estos personajes. Su amistad con Belisario Betancur pues ha sido también una amistad de muchos años, una amistad entrañable, lo mismo su amistad con César Gaviria o con Ernesto Samper, su manifestación pública en su momento de apoyo a Andrés Pastrana, y recuerdo en alguna conversación privada haber hablado durante muchas horas en su residencia en Pedregal de San Ángel en México, alrededor de Álvaro Uribe Vélez, a quien le tenía un profundo aprecio, y por supuesto su amistad con Juan Manuel Santos, que además viene de su vieja amistad con Enrique Santos Calderón. En ese sentido, pues García Márquez, como lo he venido mencionando, estaba por encima de esas ideologías y podía ser muy cercano, además porque muchos de estos presidentes acudieron a él en su momento para, como les decía, asesorías, para negociaciones secretas, para acercamientos con distintos gobiernos del mundo, para apoyos, para eventuales procesos de paz, etcétera. Federico, brevemente, por razones de tiempo, le agradecería un sí o un no. ¿Ya se sabe dónde van a ser llevadas las cenizas de Gabriel García Márquez? ¿Se quedarán en México? ¿Vendrán a Colombia? Hasta donde afirmó la familia de Gabriel García Márquez, que hizo una ceremonia muy breve, muy privada de cremación del cuerpo de nuestro premio Nobel, y para el homenaje que tendrá el día lunes en el Palacio de Bellas Artes en México, lo que ha afirmado es que la mitad de las cenizas se quedará en México y la otra mitad vendrá a Colombia. Aracatá. Ojalá. Bien. Muchísimas gracias a Federico Díaz Granados, poeta, escritor colombiano, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Feliz tarde. Feliz tarde para todos ustedes.